Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos a dar inicio con nuestra síntesis noticiosa de Calentana Nubimex, donde informar con veracidad sobre el acontecer nacional e internacional es nuestro compromiso. Hoy jueves 28 de agosto del año 2025. Mi nombre es Indalecio Benítez, mejor conocido como el compañerito Inda. Iniciamos con noticias internacionales. Lanzan piedras a Javier Milei en medio de escándalo por corrupción. Javier Milei, presidente de Argentina, fue agredido con piedras y otros objetos durante una caravana electoral en la localidad de Lomas de Zamora, bastión de la oposición peronista, en la antesala de unos comicios clave en Buenos Aires y en medio de un escándalo por corrupción que involucra al mandatario y a su círculo más estrecho. Los manifestantes, que expresaron su repudio a la gestión de Milei y a su malestar por las recientes denuncias de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad, se enfrentaron con grupos de seguidores del líder ultraderechista y lanzaron piedras y otros objetos al presidente mientras avanzaba en una camioneta descubierta. Lanzan piedras a Javier Milei en medio de escándalo por corrupción. Israel vuelve a bombardear las afueras de Damasco. Israel volvió a bombardear las inmediaciones de la localidad de Al-Qiswa, a las afueras de Damasco, después de que murieran 6 soldados sirios en ataques de dron mientras trataban de desactivar dispositivos espías hallados en la misma zona. Una aeronave de ocupación israelí lanzó ataques contra el extrarradio del área de Al-Qiswa en las zonas rurales de Damasco, informó la agencia oficial de noticias siria SANA, sin ofrecer detalles sobre el objetivo de la acción ni potenciales víctimas de la misma. Israel vuelve a bombardear afueras de Damasco. Alligator Alcatraz quedará vacío en próximos días, dice el New York Times. El centro de detención migratoria Alligator Alcatraz en los Everglades de Florida no está operando a su máxima capacidad y quedará vacío en los próximos días, según un correo electrónico de un alto funcionario estatal obtenida por The New York Times. Kevin Burtin, director ejecutivo de División de Gestión de Emergencias de Florida, escribió en un correo electrónico el viernes pasado que el centro de detención probablemente se quedaría sin personas en pocos días. Detalló el rotativo neoyorquino que tuvo acceso al mensaje. Alligator Alcatraz quedará vacío en próximos días, dice el New York Times. Estados Unidos planea reducir la duración de visados a estudiantes y periodistas. El gobierno de Estados Unidos planea reducir la duración de los visados para estudiantes, visitantes de intercambio cultural y periodistas, según se desprende de la versión preliminar de una nueva propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional, presentada este miércoles en el Registro Federal. El documento al que accedió EFE recoge que, aunque con excepciones, se establece un máximo de 4 años para personas con visa salvo que su programa dure menos, y uno de los 240 días para periodistas con visa 1. Estados Unidos planea reducir la duración de los visados a estudiantes y periodistas. Menores de 8 y 10 víctimas son los fatales del tiroteo en la escuela católica de Minneapolis. Agentes de la policía de la ciudad de Minneapolis respondieron en la mañana a un incidente armado con múltiples víctimas en una escuela católica de la ciudad. El atacante se habría suicidado poco después de un tiro, según indicaron fuentes policiales a la cadena ABC. Al menos 2 personas perdieron la vida y otras 20 fueron enviadas a centros asistenciales por múltiples heridas.
Más tarde, la policía local confirmó que las dos víctimas fatales fueron menores de edad, uno de 8 y otro de 10 años. Menores de 8 y 10 años son las víctimas fatales del tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, Minnesota. Confirma Rusia abusos al dejar la Convención Europea contra la Tortura, dice Ucrania. Las autoridades ucranianas han asegurado que la reciente decisión de Rusia de iniciar los trámites para abandonar la Convención Europea contra la Tortura supone un reconocimiento implícito de los abusos que ha cometido durante el conflicto y una manera de eludir así su responsabilidad. La actual Rusia es un terreno de anarquía y de degradación de la dignidad humana, ha dicho el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania en una nota en la que ha destacado que la labor de dicha convención va más allá de declaraciones o de informes, pues dispone de mecanismos preventivos y de evaluación directa de las condiciones de arresto. Confirma Rusia sus abusos al dejar la Convención Europea contra la Tortura, dice Ucrania. Ofrecen disculpas a mujeres por el uso forzado de métodos anticonceptivos en Groenlandia. Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, ha ofrecido disculpas formales a miles de mujeres inuit que se vieron forzadas a utilizar métodos anticonceptivos, a menudo sin su consentimiento, como parte de una campaña para controlar la tasa de natalidad en Groenlandia durante la década de los 60 y 70. No podemos cambiar lo sucedido, pero sí podemos asumir la responsabilidad. Por lo tanto, en nombre de Dinamarca, quisiera decir lo siento, ha resaltado en un comunicado en el que ofrece perdón a todas aquellas mujeres groenlandesas que fueron objeto de discriminación sistemática y sufrieron daños físicos, psicológicos durante aquella época. Ofrecen disculpas a mujeres por el uso forzado de métodos anticonceptivos en Groenlandia. Son las 7:16. Hasta aquí las noticias internacionales. Doy paso ahora a noticias nacionales. Agrede a Alito Moreno a Noroña y se desata de zafarrancho en el permanente. Tras una sesión con cruces de señalamientos entre Morena, el PRI y el PAN en la tribuna de comisiones permanentes, terminó entre golpes que inició el priista Alejandro Moreno Cárdenas Alito en contra del morenista Gerardo Fernández Noroña, segundos después de que terminara la sesión, cerca de las 15:20. El priista encaró a Fernández Noroña, todavía presidente de la Cámara Alta, por no autorizar darle la palabra. Inmediatamente pasaron de los gritos a los manotazos y reiterados empujones, a los cuales se unieron distintos legisladores, tanto de oposición como de la bancada oficial. Minutos antes, la oposición recriminó a Morena por querer distraer con cortinas de humo los escándalos de enriquecimiento de algunos de sus cuadros y de la complicidad con el narco. Agrede a Alito Moreno a Noroña y se desata zafarrancho en el permanente del Senado. Si Estados Unidos entrega recursos incautados a El Mayo, se repartirán entre la gente más humilde.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que de haber una incautación de recursos por parte de Estados Unidos a Ismael El Mayo Zambada tras su acuerdo de culpabilidad, México buscaría una compensación de daños. Al ser cuestionada sobre esta posibilidad, la mandataria fue tajante al afirmar que de darse una compensación económica, esta sería repartida entre la gente más humilde a través del instituto para devolver al pueblo lo robado. Si Estados Unidos entrega recursos incautados a El Mayo, se repartirán entre la gente más humilde. Atacan a balazos a jueza penal en Acapulco. La jueza de control Iris Peralta Salvador fue atacada a balazos el día de ayer miércoles por la mañana mientras conducía su camioneta en el fraccionamiento Costa Azul en Acapulco, Guerrero. Según reportes preliminares, el incidente ocurrió alrededor de las 7:45 horas sobre la calle Horacio Nelson, cerca del Hotel Costa Azul. Las primeras versiones señalan que la jueza viajaba acompañada de su hijo y tras el ataque ambos resultaron ilesos. Versiones preliminares señalan que la jueza fue alcanzada por dos personas armadas a bordo de una motocicleta cuando abrieron fuego en contra de su vehículo. Atacan a balazos a jueza en Acapulco. Omar García Harfuch descarta que el cártel de Sinaloa esté terminado tras la detención del Mayo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que el cártel de Sinaloa, de quien uno de los líderes era Ismael El Mayo Zambada, actualmente detenido en Estados Unidos, esté terminado, aunque reconoció que algunas de sus facciones están mermadas. No puede estar terminado el cártel de Sinaloa porque hay varias cabezas de estos que fue en su momento el cártel de Sinaloa, señaló el secretario durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta. Omar García Harfuch descarta que el cártel de Sinaloa esté terminado tras la detención de El Mayo. Asesinan en Chiapas al hermano del delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato. La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó el asesinato del abogado Rafael Arturo Vila Chávez y el hermano del exdelegado de la Fiscalía General de la República en Chiapas, quien actualmente se desempeña en el mismo cargo en el estado de Guanajuato. La institución dijo en un breve comunicado en redes sociales que inició la carpeta de investigación ante el homicidio de una persona del sexo masculino en el municipio de Pichuacalco. Asesinan en Chiapas a hermano del delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato. Hallan a dos adolescentes desaparecidos en centro de operación del cártel Jalisco Nueva Generación en Pénjamo, Guanajuato. Dos adolescentes que fueron reportados como desaparecidos fueron localizados en un operativo de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato en un inmueble que servía como centro de operación del cártel Jalisco Nueva Generación. Ambos adolescentes estaban heridos y fueron trasladados para que recibieran atención médica, pero uno de ellos murió horas después en el hospital, de acuerdo con un comunicado difundido por el gobierno de Guanajuato. En el inmueble ubicado en el municipio de Pénjamo se aseguró armamento, cartuchos, equipo táctico y un vehículo sin que haya personas detenidas hasta el momento. Hallan a dos adolescentes desaparecidos en centro de operación del cártel Jalisco Nueva Generación en Pénjamo, Guanajuato.
Investigan a militares por la presunta violación a una mujer en retén de Ciudad Acuña. 2 militares son investigados por la presunta violación de una mujer en un retén de vigilancia que se ubica en el municipio de Ciudad Acuña. La fiscal especializada en delitos contra las mujeres y la infancia, Katy Salinas, señaló que los datos son reservados, pero confirmó que se abrió una carpeta de investigación. Hasta el momento no se ha acreditado o desacreditado el hecho y justamente están en el proceso de investigación, informó a través de mensajes de texto. Investigan a militares por presunta violación a una mujer en retén de Ciudad Acuña. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Hasta aquí las noticias nacionales. Doy paso ahora a noticias estatales. Lluvias causan inundaciones, deslaves y caída de árboles y postes en Tlatlaya. Las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas provocaron diversos daños a la comunidad de San Pedro Limón, ubicada en el municipio de Tlatlaya, al sur del Estado de México. De acuerdo con los reportes, algunas casas resultaron inundadas y se registró la caída de diversos árboles, postes de luz y de telefonía, así como deslaves en carreteras, ocasionando el cierre de algunas vialidades y fallas en el suministro eléctrico. Incluso los fuertes vientos ocasionaron el colapso de techos de lámina en algunas viviendas de esta demarcación. Lluvias causan inundaciones, deslaves y caída de árboles en Tlatlaya, Estado de México. Por tercer año consecutivo, Mauricio Masud es electo presidente del CONCAEM. Mauricio Masud Martínez fue electo por unanimidad y por tercer año consecutivo para estar al frente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México. De acuerdo con los estatutos del organismo empresarial, tiene derecho a una elección ordinaria más en agosto del próximo año. En su mensaje señaló que las proyecciones de crecimiento para este año indican apenas el 0.6% y ante las condiciones económicas que seguirán siendo difíciles, es necesario consolidar una voz fuerte, representativa y activa. Por tercer año consecutivo, Mauricio Masud es electo presidente del CONCAEM. Delfina Gómez se reúne con Marcelo Ebrard para fortalecer economía del Estado de México. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se reunió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para coordinar la atracción de nuevas inversiones al territorio mexiquense. La reunión fue celebrada en el Palacio de Gobierno en el municipio de Toluca, en donde la mandataria dijo que trazaron algunos pasos para el fortalecimiento de la economía en la entidad. Delfina Gómez se reúne con Marcelo Ebrard para fortalecer la economía del Estado de México. Rescatan a 2 personas atrapadas tras caída de barda en el Estado de México. 2 trabajadores quedaron atrapados debajo de una barda que colapsó mientras realizaban una obra en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, por lo que personal de emergencia acudió al lugar para realizar labores de rescate y brindar atención médica. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde del martes 26 de agosto en Avenida del Carmen, en la localidad de Avándaro. Rescatan a 2 personas atrapadas tras caída de barda en el Estado de México.
Tránsito lento en la carretera Toluca-Ciudad Altamirano por obras de Sedena. Filas de automóviles que superan kilómetros y tránsito lento se registran en ambos sentidos de la carretera Toluca-Ciudad Altamirano debido a los trabajos de ampliación y rehabilitación a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional en el tramo del Mapa a la comunidad de Buenavista. Solo un carril de 2 está habilitado, lo que provoca que el tránsito sea lento. 2 personas con chalecos naranjas coordinan la circulación, alternando el paso de vehículos con dirección al sur del Estado de México y hacia el centro del estado. El Sol de Toluca constató que un trayecto que normalmente toma 10 minutos ahora puede extenderse al menos a media hora. Tránsito lento en carretera Toluca-Ciudad Altamirano por obras de la Sedena. Ya son las 7:29 minutos, 7:29, que no se les haga tarde por ahí para los que tienen alguna cita médica, de trabajo o cualquier compromiso que tengan. 7:29. Hasta aquí las noticias estatales. Damos paso ahora a noticias deportivas. Comisión de árbitros respalda al Gato Ortiz y lo presumo como candidato para el Mundial 2026 pese a polémicas en el Atlas contra América. A través de un comunicado, en una acción muy poco común, la Comisión de Árbitros defendió el trabajo arbitral de Marco Antonio Ortiz en el partido entre Atlas y el América, que ha generado una gran controversia. El pasado domingo 24 de agosto, rojinegros y azulcremas se enfrentaron en la cancha del Estadio Jalisco, en donde el Gato Ortiz se llevó los reflectores por sus decisiones arbitrales, entre las que destacan 2 penales a favor del América, una anulación de gol de Atlas y una conversación con Cristian Borja sobre haberle perdonado una segunda tarjeta amarilla. Fue así como la comisión avaló las decisiones de Ortiz, incluso destacó que las hizo conforme al reglamento y presumió que el silbante es un candidato para representar a México en la Copa del Mundo 2026. De igual forma, el organismo destacó que la elección del Gato Ortiz para llevar las acciones del juego entre Zorros y Águilas fue con base a su consistencia en decisiones arbitrales de alto nivel y sobresaliente trayectoria. Comisión de árbitros respalda al Gato Ortiz y lo presume como candidato para el Mundial 2026 pese a polémicas en el Atlas contra América. Rodrigo Huescas logra la clasificación y será el único mexicano en la Champions League. El último partido previo a conocer su futuro, Copenhague venció 2-0 a Basel para concretar su pase a la fase de liga de la Champions League 2025-2026 con Rodrigo Huescas como titular. El conjunto danés ha superado una larga y exhaustiva etapa de playoffs rumbo a conseguir su clasificación a la Champions League y hoy por fin lo consiguieron con un Rodrigo Huescas destacando en esta etapa. Rodrigo Huescas logra la clasificación y será el único mexicano en Champions League. Doblete de Lionel Messi en épica remontada y buscará su segunda Leagues Cup. Tras estar en duda y perderse el partido de cuartos de final ante Tigres, Lionel Messi regresó y lo hizo de forma extraordinaria, pues con un doblete armó la remontada con la que el Inter Miami alcanzó la gran final de la Leagues Cup luego de estar abajo en el marcador y en los últimos 20 minutos comenzó a reaccionar, que selló Telesco Segovia cuando ya quedaba muy poco en el reloj para dejar el marcador 3-1 en una noche inolvidable en Chelsea Stadium. Messi, una vez más, fue fundamental, armó la remontada con un penal y minutos después con una gran maniobra individual para sellar el pase a la gran final de un título que ya levantó el Inter Miami en el 2023.
doblete de Lionel Messi en épica remontada y buscará su segunda Leagues Cup. Acusan a la CONADE de tener adeudos de salarios de trabajadores. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, que es dirigida por el exclavadista olímpico Rommel Pacheco, está en el ojo del huracán, luego de que varios trabajadores denunciaron que esta institución le adeuda más de 2 meses de sueldo y, según los trabajadores, nadie les ha pedido aclarar cuándo recibirán sus sueldos pendientes. La situación comenzó desde mediados de junio, cuando estos trabajadores recibieron su último pago, y desde entonces están esperando que algún miembro de la CONADE les indique cuándo se pondrán al día con los salarios pendientes, y mucho menos saben las razones del retraso del pago. Acusan a la CONADE de tener adeudos de salarios de trabajadores. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Hasta aquí las noticias. Nos vamos a ir a un pequeño corte de comercios patrocinadores, grupos patrocinadores, y alrededor de las 8:10 minutos estaré de regreso con ustedes con nuestro siguiente programa de Crónica de Rancho, Guarachando la Noticia. 7:34. No le cambien. Gracias compañeritos. En un momento regreso con el programa de Crónica de Rancho. Vamos a estar platicando muy bonito. Saludos.